La imagen es impactante. Miles de jóvenes, muchos con uniforme escolar, asaltan las puertas del Parlamento en Katmandú entre gases lacrimógenos y balas de goma. Gritan consignas, portan pancartas que dicen «Cierra la corrupción, no las redes sociales». La rabia contenida de toda una generación ha estallado en Nepal. El saldo trágico habla por sí solo. Al menos unas 20 personas muertas y más de 100 heridas en las peores protestas que ha vivido ese país en décadas. La pregunta es, ¿qué está pasando para que la juventud del Nepal haya llegado a este punto de ebullición social? Y más inquietante aún, ¿por qué ese mismo hartazgo generacional parece empezar a sentirse también en otras partes del mundo? En lugares donde tal vez no hay una conexión directa. Quédate porque voy a analizar de forma rápida, express, urgente, las raíces de este malestar generacional que une a jóvenes de Katmandú con cualquier otra capital del mundo, sus causas históricas y económicas y lo que nos dice sobre el futuro de la sociedad. Y por cierto, si quieres acceder a los informes escritos y detallados que complementan estos contenidos en vídeo donde profundizamos en los temas, como hoy, más 5 vídeos exclusivos cada semana, acceder en breve a sesiones privadas conmigo y a múltiples ventajas que vamos incorporando poco a poco, no lo dudes, hazte miembro del canal, que mi equipo te lo va a agradecer y yo también. Lo dicho, no te vayas, que lo de hoy también te interesa. Lo de Nepal no surgió de la noche a la mañana. Este país himalayo, de casi 30 millones de habitantes, lleva años acumulando lo que se denominaría pólvora social. Una mezcla explosiva de corrupción enquistada, falta de oportunidades económicas y una juventud hiperconectada que está harta de promesas vacías. El detonante inmediato de las protestas ha sido insólito. El gobierno bloqueó Facebook, algunas otras redes sociales, de un plumazo, supuestamente para frenar noticias falsas y cuentas anónimas. Todo esto nos va a sonar, pero lo que logró fue echar gasolina al fuego. En un país donde cerca del 90% de la población usa Internet, intentar silenciar las redes sociales equivale a quitarle el altavoz a toda una generación. Era previsible que los jóvenes lo tomaran como un ataque a su voz. Un manifestante resumió el sentimiento colectivo hace poco en una red que decía algo así como «Queremos que cierren la corrupción». No las redes, como te decía al principio, en esas pancartas lo pone. Pero ¿por qué los jóvenes nepaleses reaccionaron con tanta furia? ¿Por qué están quemándolo todo hoy? Porque la censura fue la gota que colmó un vaso que ya rebosa de frustración. Detrás de esa ira hay años de descontento. Nepal es una democracia joven, la monarquía cayó en 2006, pero sus instituciones han decepcionado a los más nuevos. Los mismos viejos partidos, los mismos caudillos de siempre se reparten el poder, mientras el ciudadano de a pie sigue esperando alguna mejora. La economía avanza a trompicones y el trabajo digno allí escasea, sobre todo precisamente para los jóvenes. La tasa oficial de paro juvenil pues ronda el 21%, similar a la de países mucho más ricos. Pero esa cifra no cuenta toda la historia. Muchos con empleo sobreviven con trabajos muy informales, precarios, muy por debajo de su cualificación. Son cosas que con la distancia allí son mucho más profundas, pero que se parecen a otras que vivimos por aquí. Imagina estudiar una carrera para acabar subempleado o sin trabajo. Esto a alguien le debe sonar. Miles jóvenes nepalíes viven en esa realidad. No es de extrañar que prenda la desesperanza. De hecho, la vía de escape predominante ha sido huir del país. Quédate con este dato. Cada día, alrededor de 1.700 jóvenes nepaleses o nepalíes abandonan su país para trabajar en el extranjero. Sí, 1.700 al día. Más adelante vuelvo a este número porque es clave tal vez para entenderlo todo. Pero vayamos al principio. En las últimas 3 décadas, unos 6,8 millones de nepalíes han obtenido permisos de trabajo en otros países. La mayoría son chicos jóvenes que parten a la construcción del Golfo Pérsico, a fábricas de Malasia o donde haya un sueldo. Encima, otros 1,5 millones o incluso más se han marchado a la vecina India en busca también de trabajo. Nepal literalmente exporta a su juventud. Las remesas que esos emigrantes envían a casa sumaron más de 11.000 millones de dólares en el año 2023, un asombroso 26% del PIB nacional. El dinero vital para las familias es así, pero también es la prueba viviente de que ese país no puede ofrecer futuro a su propia gente. Ojo con el espejo. Los jóvenes nepalíes
no se van solo por dinero, se van incluso buscando dignidad, seguridad, oportunidades, como señala el analista Patrick Grimming, que dijo algo así, que en Nepal la riqueza y el progreso están capturados por una élite diminuta. La desigualdad se ha disparado, el 10% más rico acapara más de la mitad de la riqueza nacional, mientras que gran parte de la juventud no. Se parece a cosas que vivimos por aquí, ¿no? El sistema parece diseñado para unos pocos, nepotismo, palancas, gente con privilegios y una corrupción que traba cualquier mejora. No es casualidad que justo antes del apagón de Facebook y de las redes sociales hubiera estallado en TikTok y otras redes un movimiento para exponer a los Nepo Kids del Nepal. Así llaman a los hijos de políticos y poderosos que exhiben lujos pagados quién sabe cómo. Millones de usuarios vieron esas denuncias en la red. La juventud común, mientras tanto, siente que le roban el futuro en sus propias narices. Cuando el gobierno intentó apagar las redes, precisamente su canal para denunciar esos abusos, básicamente lo que hizo fue encender la mecha de su indignación. Pensad qué pasaría si, por ejemplo, en Europa empezase a funcionar eso que llaman acabar con la desinformación o con la información que a alguien no le interesa. Las protestas de Nepal, que sus organizadores bautizaron como la movilización de la generación Z, son los más amplios de la historia reciente, ha sacudido la nación y ha logrado respuestas inmediatas porque el ministro del Interior dimitió asumiendo la responsabilidad de todo lo que está pasando y el gobierno tuvo que levantar la prohibición a las redes al día siguiente de esa masiva protesta. Pero más allá de esas victorias tácticas queda una cuestión enorme. ¿Va a cambiar algo de fondo para esos jóvenes? ¿O es que esto solo es el comienzo de un capítulo más largo de rebeldía generacional, incluso más amplio en el territorio, en la zona? Aquí conviene tomar perspectiva. Nepal no es un caso aislado, es más bien un espejo extremo de un malestar que palpita en la juventud del mundo. Basta con mirar a distintas latitudes, porque en París, Santiago de Chile, Túnez, Madrid incluso, asoman ingredientes similares con distintos guisos. En Francia, un país desarrollado y democrático, los jóvenes también han gritado basta en alguna ocasión. Recordemos las últimas revueltas en las Banlieues, en París de junio de 2023, donde muchos jóvenes de barrios olvidados salieron a quemar la rabia acumulada por años de, ellos decían, discriminación, desempleo, falta de expectativas. Aquí habría un análisis mucho más profundo de quiénes eran y por qué lo hacían. Pero bueno, la sociedad francesa quedó atónita ante la furia de sus propios hijos. Pero las causas eran conocidas: un altísimo paro juvenil en los suburbios, marginalización, sensación de no tener nada que perder. La tasa de desempleo juvenil allí ronda el 18%, pero para los chicos de origen inmigrante en las periferias es muchísimo mayor. Y ahí explotó algo. Francia es la séptima economía mundial, sí, está en unos días curiosos, mañana hablaremos de eso, pero eso importa poco si eres un joven de 20 años en Saint-Denis que no consigue trabajo y que sus padres no paran de buscar la manera de llegar a final de mes. En 2023, además, allí decenas de miles de estudiantes y recién graduados se unieron a las protestas contra la reforma de pensiones impulsada por Macron, una reforma de jubilación, algo que ellos cobrarán o no dentro de 40 años. ¿Por qué percibieron la injusticia intergeneracional esta gente? Porque les piden trabajar más tiempo mientras sienten que no tienen ni presente asegurado. Vamos a otro lugar, Chile, 2019. La ciudad de Santiago fue epicentro de un estallido social histórico. El detonante allí fue un alza de 30 pesos en el billete del metro. Parece muy poco, ¿verdad? Pero aquellos estudiantes secundarios que saltaron los torniquetes del metro, literalmente, iniciaron algo mucho más grande. No son 30 pesos, decían, son 30 años, coreaban en las calles además. 30 años de desigualdad, de abusos, de promesas incumplidas donde el retorno de la democracia no había solucionado nada. La juventud chilena, muchas veces endeudada por estudiar y harta de sueldos miserables, dijo: hasta aquí. Las protestas crecieron y se prolongaron por meses, sumando millones de ciudadanos de todas las edades, pero los jóvenes fueron la chispa y el motor de todo eso. Estas cosas a veces parece que se quedan olvidadas en el tiempo, pero se acumulan. El resultado fue tan contundente que el gobierno accedió a convocar un referéndum que cambiaría la constitución que se había heredado de la dictadura de Pinochet. Aunque el proceso constituyente ha tenido idas y venidas, nadie duda que fueron esos chicos enardecidos quienes empujaron al país a enfrentar sus fracturas sociales. Estés más de acuerdo o menos en cómo acabó todo y el motivo por el que se manejó políticamente. ¿Y qué une a un estudiante chileno con un joven nepalí? A primera vista, nada o poco. Viven en continentes distintos, niveles de riqueza distintos, culturas distintas, pero sus frustraciones resuenan como un mismo eco. Ambos crecieron escuchando el discurso que si se esforzaban tendrían un futuro mejor,
que el de sus padres. Esto también sirve para otros lugares, ¿eh? Ambos se educaron más que las generaciones anteriores. Sin embargo, se encuentran ahora con que el ascensor social está averiado. Ven a sus mayores aferrados al poder económico y político, ven corrupción y amiguismo impune y sienten que el contrato social está absolutamente roto. Una encuesta global de Pew Research en 19 países reveló que el 70% de los adultos, o sea, los padres de esos jóvenes, cree que sus hijos vivirán peor que ellos. Es un dato estremecedor. Incluso los mayores han perdido la fe ya en el porvenir de la siguiente generación. ¿En qué mundo estamos? Si los adultos están así de pesimistas, imagina la mirada que tienen los propios jóvenes. De hecho, los indicadores de bienestar reflejan un desencanto generacional. Tradicionalmente se pensaba que las chicas eran más felices y optimistas que los mayores. Al fin y al cabo tienen la vida por delante, ¿no? Pero ya no es tan cierto eso. Estudios recientes muestran que en regiones prósperas los jóvenes reportan niveles de felicidad menores que sus mayores, algo sin precedentes históricos. Aquí lo fácil sería, ellos que sabrán, si ahora viven mucho mejor. Ponte en sus zapatos. En palabras del profesor Jean I. Deneuve, hoy muchos jóvenes afrontan el equivalente a una crisis de mediana edad, pero a los 20 años. Es una frase durísima, ¿verdad? Habla de una generación sobrepasada por la ansiedad económica y la incertidumbre. Mucho mayor, en muchos casos, que la que vivimos nosotros en nuestro tiempo, aunque fue también importante. Igual no es tan distinto a lo que vivimos en otros lugares. Piénsalo. Llegados a este punto, además, convendría recordar que la brecha entre generaciones y las rebeliones juveniles no son algo nuevo bajo el sol. ¿Recuerdas que te dije que tuvieras en cuenta ese dato de que hay 1.700 jóvenes nepalíes que cada día se van de su país? Esto pasa en otros lugares. Y es que ese éxodo es una válvula de escape que ha mantenido a raya la presión social hasta ahora. Por lo menos también en otros sitios. La historia enseña que cuando las válvulas fallan, la olla express estalla. Pensemos en la Europa de mediados del siglo XIX, la Revolución de 1848, la primavera de los pueblos. Llegó en parte porque había una generación joven y urbana enfrentando una crisis de desempleo, carestía y pobreza sin precedentes. Aquellos jóvenes idealistas levantaron barricadas por todo el continente, clamando por pan y libertad. También en el convulso mayo del 68 en París, fueron los estudiantes, los más jóvenes, los que sacudieron a Francia y al mundo con su audacia al desafiar el orden establecido. Aquella vez gritaban: seamos realistas, pidamos lo imposible, mientras ocupaban la Sorbona. Bueno, fueron olas juveniles las que empujaron cambios sociales en tantas épocas, que si pensamos en movimientos antibelicistas, pro derechos civiles, en los años 60 en Estados Unidos, todo ello siempre fue liderado por universitarios. Puedes estar más o menos de acuerdo en lo que dicen y defienden, pero los cambios vienen de ahí muchas veces. La generación indignada de España, los indignados de 2011, cuando miles de jóvenes acamparon en la Puerta del Sol y otras plazas clamando democracia real ya, en un momento que el paro juvenil en España rondaba el 45%, se les llamó generación sin futuro y forzaron un replanteamiento de la política tradicional. Otra cosa es en qué quedó todo eso y en quiénes se aprovecharon de aquel descontento. Hoy no toca hablar de eso, pero sí como ejemplo histórico, que no difiere tanto de las cosas que están pasando en otros lugares. La juventud al límite produce cambios, a veces con esperanza, a veces con rabia, a veces con ambas. Lo escribió Albert Camus en 1957. Cada generación, sin duda, se cree destinada a rehacer el mundo. La mía sabía que no lo haría, pero su tarea quizá sea mayor: impedir que el mundo se deshaga. Eso es lo que decía. Es decir, cuando la juventud siente que el mundo de sus mayores se derrumba o les falla, asume la misión de transformarlo o salvar lo que merece ser salvado. Pero bueno, ahora bien, que esa energía rebelde juvenil desemboque en cambios positivos, ya te digo yo que no está garantizado. De hecho, muchas de las cosas que te acabo de decir no son garantía de algo mejor. Podría tornarse en desesperanza o caos si no encuentras ningún cauce. Muchos jóvenes, en vez de protestar, optan por la apatía o por la huida. Otros canalizan su descontento apoyándose en líderes fuera del sistema. Las nuevas generaciones intuyen que las élites de siempre, políticas, económicas, están corruptas. Y están corruptas en su comodidad. Y quieren romper ese círculo vicioso. Muchos más de los que parece. No todos están bailando delante de un teléfono. Ya sea exponiendo a nepo babies en TikTok, organizando marchas o votando contra el establishment. Los jóvenes tratan de arrancar las raíces de la corrupción y la inequidad que los excluye. A veces hay que buscar, pero están ahí. Al final, lo de Nepal nos deja una lección con ecos planetarios.
Vemos a una generación que no se conforma con lo posible, tal cual se lo presentan. Nacieron en un mundo globalizado, hiperconectado. Sus referentes no son solo sus líderes locales, sino jóvenes de otros países con quienes se comparan e incluso se solidarizan. Por eso, cuando una chispa enciende la pradera en un lugar, la luz y el calor alcanza mucho más lejos. Un hashtag cruzando fronteras puede inspirar protestas en cualquier idioma. Un éxito, como la cancelación de la censura en Nepal, tras las movilizaciones puede animar a otros jóvenes en rincones opuestos del mundo a plantarse ante sus propias injusticias. Y a la inversa, fracasos o represiones también se observan y sirven de aprendizaje. Esta generación global comparte no solo frustraciones, ojito con eso, sino también estrategias y esperanzas. En Katmandú corearon contra la corrupción, en Santiago contra la desigualdad, en París contra la exclusión, en Nueva Delhi lo hacen por el clima, en Lagos contra la brutalidad policial. Aquí las causas inmediatas varían, pero el latido de fondo es común, es una exigencia de futuro. Nepal no es un caso aislado, revisadlo bien, miradlo todo, esto simplemente es un vídeo express rápido. Es el síntoma más visible de un malestar que conecta a jóvenes en todas partes, Katmandú, París, Santiago de Chile, Madrid, da igual. Ese malestar difuso, a veces silencioso y otras veces estridente, nos incumbe a todos, porque si toda una generación siente que el sistema no funciona, el verdadero terremoto que se avecina no es solo de ellos, es de toda una sociedad. Quizá estemos ante el inicio de cambios profundos impulsados por quienes hoy tienen 18, 25 o 30 años. Si sumamos su descontento con la experiencia de quienes ya hemos pasado por ahí, estamos a las puertas de una revolución real, íntima, social, que se podría producir. ¿Tú qué crees? Gracias por llegar hasta aquí, te espero en el próximo análisis con algo más de detalle para que el futuro nos pille pensando a todos críticamente. Seguimos.